14 horas 13 minutos, continuamos en esta tarde aquí en Derechos a la Carta. Y bueno, nos vamos a introducir en el tema de hoy. Para eso tenemos entrevista. Sí, ¿qué tal? Bueno, estamos con Julián Alfie, que él es abogado, es subdirector de INESIP. INESIP es un instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales, y justamente estamos en medio del proceso de la propuesta de designación de dos jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo, posibles jueces, ¿no? Ariel Lijo y García Mansilla. Y para hablar de ese tema, bueno, estamos con Julián hoy. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, Claudio Boada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Bueno, un gusto, bienvenido a la audiencia. Gracias. Sí, más que nada nosotros queríamos que nos contaras un poco esta movida que estamos haciendo un grupo de asociaciones, de instituciones de la sociedad civil, y en qué se basan, ¿no? Bien, es una iniciativa que es la primera vez que se va a realizar en nuestro país una audiencia pública ciudadana para que la ciudadanía pueda dar su voz, sus opiniones, sus impugnaciones o eventualmente incluso adhesiones a las candidaturas de quienes están siendo postulados para integrar por hasta 20 años el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Una decisión de alta trascendencia institucional, porque estas dos personas, en una corte además tan chica como la que tiene Argentina, que es una corte de 5 personas, van a tener un enorme peso, porque van a tener la posibilidad, por ejemplo, de declarar qué leyes son constitucionales o no, para resolver en última instancia y excepcionalmente, pero cada vez con mayor posibilidad e incluso con cierta arbitrariedad, darle una última palabra sobre cada uno de los conflictos judiciales que haya en nuestro país. Bueno, tenemos amplísimos ejemplos de cómo una Corte Suprema determina la institucionalidad no solo a través de su función judicial, que es resolver causas, sino porque además es la máxima cabeza del poder judicial de la nación y ocupa un lugar institucional muy trascendente. Entonces, lo que acá se está definiendo es, en última instancia, el futuro de nuestra institucionalidad democrática, republicana, como país durante los próximos 20 años, y son dos candidaturas que ciertamente han despertado muchas críticas, han recibido muchísimas impugnaciones por parte de diversos y heterogéneos grupos, organizaciones especializadas, personas individuales. Y la verdad es que el proceso en el Senado de la Nación, si bien permite presentar impugnaciones y permite también presentarles preguntas a los candidatos para que las respondan, no es un proceso que permita una participación efectiva. Esas preguntas no siempre se realizan, esas impugnaciones no son analizadas rigurosamente por los senadores, y la ciudadanía, a diferencia de lo que sí sucede a nivel provincial en muchas provincias y que también sucede en otros países, la ciudadanía no puede ir y expresar públicamente su voz para que esa voz sea por lo menos escuchada, para asegurarnos que los senadores nos escuchen como representantes de la sociedad civil. Así que como eso el Senado no lo hace, las organizaciones de la sociedad civil lo estamos impulsando a través de esta audiencia pública ciudadana que va a ser el jueves que viene en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirse y participar, ir como oyente a esta audiencia pública? El único requisito es inscribirse en los formularios que, bueno, las distintas organizaciones hemos publicado en nuestras páginas web. El de INESIP es www.inesip.org, pero en cualquier organización, ASIJ, Amnistía Internacional, CES, obviamente, la Unión de Usuarios y Consumidores, todas las organizadoras hemos publicado esto, así que allí pueden encontrar el formulario, e inscribirse es justamente para contrastar con la audiencia que va a suceder en el Senado, que es una audiencia cerrada y en la que solo van a tener voz los propios candidatos y los senadores que integran la Comisión de Acuerdos. Esta es una audiencia abierta. Hay algunos paneles con expositores, con especialistas invitados, pero va a haber también un bloque abierto para que quien quiera asistir y expresar su opinión sobre estos candidatos pueda hacerlo en un tiempo, obviamente, que se va a establecer de acuerdo a la cantidad de personas que quieran hablar, pero todos van a poder ejercer su derecho a opinar públicamente
solamente en un recinto obviamente importante, como es el de la Cámara de Diputados de la Nación, allí en su sala de conferencias, auditorio, van a poder tener esta posibilidad, y vamos a promover lo que creemos que debería hacer el propio Senado, que es impulsar un debate amplio, plural y bien robusto sobre cuáles son los perfiles que tienen que tener los candidatos de la Corte, y para muchos y muchas de nosotras, ni Lijo ni García Mansilla, por cuestiones individuales y también por cuestiones colectivas, centralmente la falta de diversidad de género con la que quedaría la Corte, central, no son los candidatos que la Corte necesita. Ese es un tema central, no hay paridad de género, no hay diversidad de género y esa visión. Pero también, aparte de eso, digamos que pensando dejando de lado esa opinión, también tenemos, por lo menos a mi criterio, no sé qué pensás vos, como que son candidatos al servicio de ciertos grupos de poder, ¿no? No hay una diversidad de pensamiento, de cultura, de lugares, de proveniencia geográfica de los miembros, si fueran designados, de los miembros de la Corte. ¿Qué pensás vos? Creo que dabas en la tecla con lo que decías, esto del servicio del poder, y hay muy pocos elementos para pensar que las postulaciones del Lijo o de García Mansilla son postulaciones que van a fortalecer la institucionalidad o la democracia o los derechos humanos, más bien lo contrario. Lijo es un juez que en toda su trayectoria se ha caracterizado, y esto lo hemos demostrado con estadísticas, se ha caracterizado por congelar, por frizar aquellas causas penales. Recordemos que es juez de Comodoro Pi, tal vez el más problemático de todos los fueros que tiene nuestro país, que es en donde se juzgan las causas de corrupción y criminalidad económica federales, entre otras causas. Lijo es el más ineficiente de todos ellos y el que más demoras ha presentado en la investigación de causas de alto impacto, de corrupción. García Mansilla también lo hemos impugnado, obviamente por otros motivos. Él nunca ha sido juez, pero sí tiene posturas muy retrógradas respecto a ciertos derechos humanos, como por ejemplo los derechos reproductivos de las mujeres. Se ha opuesto no solo a la ley de legalización del aborto, sino que incluso se ha opuesto a aquel viejo fallo FAL que la Corte dictó hace 10 años, reconociendo e instando a los hospitales y al Estado a que cumplieran con un derecho muy básico, que es que al menos las mujeres que habían sido violadas puedan acceder al aborto, algo que nuestro Código Penal reconoce desde hace más de un siglo, pero que en la práctica no se implementaba. Bueno, García Mansilla se opuso hasta a eso, además de sus estrechos vínculos con las cámaras empresarias petrolíferas de nuestro país, lo cual genera altas sospechas de que pueda haber conflictos de intereses en su ejercicio como juez de la Corte. Sí, en cuanto nosotros en el programa, de paso te presentamos. Nosotros un poco trabajamos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y realmente dentro de ellos los derechos de los usuarios y consumidores, ¿no? Visto desde esta visión de los derechos humanos. Y en ese aspecto, en ese lugar, las posiciones de García Mansilla son totalmente retrógradas, en contra de los derechos de los usuarios y consumidores, y también en contra de los derechos de tercera generación, como se le llama. La verdad que sería un retroceso muy grande, ¿no? Sí, de hecho García Mansilla, y acá nos ponemos un poco más técnicos, pero creo que vale la pena, tiene una postura respecto a la vigencia que tienen los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos aquellos que reconocen justamente y que le han dado jerarquía constitucional a los derechos económicos y sociales y culturales y ambientales también. Bien, García Mansilla tiene una posición de que esos tratados no tienen la misma jerarquía de la Constitución, lo que en la práctica significa que no tienen la misma operatividad que les reconoce
esta Corte incluso que ya ha dado un paso atrás en la materia hace algunos años, y respecto a la postura que tradicionalmente ha tenido la Corte desde la reforma constitucional de 94 en adelante, que es reconocer lo que dice en realidad el texto de la Constitución Nacional, que es la jerarquía constitucional que tienen los tratados internacionales, que genera un bloque de constitucionalidad. García Mansilla restringe eso con su postura académica y doctrinaria, que ahora puede llegar a la Corte Suprema. Exactamente. Y ese sector está ampliamente representado en la Corte, ¿no? Porque tenemos que el sector de las grandes corporaciones y grandes empresas está plenamente representado, y sería una sobrerepresentación de un sector en detrimento del derecho de todos. Te voy a hacer una pregunta con respecto, yo sé que estamos muy cortos de tiempo, vos tenés otro compromiso, así que estaba mirando que son ya y 24, así que te hago esta pregunta y damos por finalizado. ¿Qué opinás vos porque como decías al principio, esto marca la orientación de la Corte Suprema por muchos años, es una proyección a muchos años? ¿Qué opinás vos de la reciente reforma constitucional de la provincia de La Rioja? Incorpora establecer un plazo, creo que en el caso de La Rioja 10 años, de duración de los mandatos de los jueces. ¿Qué pensás vos como recurso democrático, como recurso de la sociedad, más allá de las reformas que haya que hacer legislativas? ¿Qué pensás vos sobre una duración limitada del ejercicio de los jueces? Bien, INESIP siempre ha tenido una postura contraria a lo que son los mandatos vitalicios en cualquier instancia estatal. De hecho, hemos logrado ya en toda Latinoamérica, menos en Argentina y en Cuba, que las cabezas de las fiscalías o procuradurías generales tengan un mandato limitado. En las Cortes hay muchos países que lo tienen, sobre todo aquellas que tienen una separación entre Tribunal Constitucional y Corte, y en algunos casos, además, tienen mandatos temporales para cualquier cargo judicial. Lo que tal vez no sea tan, digamos, conveniente, tomando en cuenta el modelo que propone La Rioja, o que, bueno, instauró ahora La Rioja en su reforma constitucional, es esta posibilidad de renovación del mandato limitado en tiempo que tengan los jueces, porque uno puede sospechar que eso puede promover que, al menos en los últimos años de ese primer mandato, haya un incentivo para los propios jueces de no molestar a quienes en última instancia van a tener el voto, la voz y el voto sobre la renovación de su mandato. Así que eso puede ser un poco peligroso. Es una discusión obviamente muy lejana, o aparece por ahora como muy lejana a nivel nacional, porque requeriría una reforma constitucional, pero sí tenemos pendiente una reforma que está a tiro de ley, es decir, que la puede sancionar el Congreso, que es, como decía antes, la limitación del mandato del Procurador General de la Nación, que es, dicho sea de paso, interino hace ya más de 6 años, y de la Defensoría General de la Nación. Eso sería un enorme avance en términos de rendición de cuentas, transparencia, democratización, así que eso es desde ya una iniciativa pendiente en nuestro Congreso. Bueno, la limitación de las renovaciones de mandatos también, que es una práctica habitual en cargos ejecutivos, ¿no? Intendentes, por ejemplo, y todo eso, vendrían a tener casi los mismos criterios en este momento sobre la necesidad de una alternancia, de una sucesión de distintas miradas, distintas visiones y un mayor control. Bueno, no te queremos sacar más tiempo, te agradezco mucho, Julián, esta participación. Estaremos en nuestras redes compartiendo la entrevista y compartiendo también el formulario de inscripción, y bueno, que explote la Cámara de Diputados, ¿no? Ese es el deseo de todos nosotros. Así sea, desde ya muchas gracias a ustedes. Que explote de gente, ¿no? Hay que aclarar. Hoy hay que aclarar que explote de cantidad de gente que entra. Sí, exacto. Bueno, Julián, muchas gracias y que tengas buenas tardes. Igualmente. Hasta adiós. Luego. Hasta luego. Ahí Hasta escuchamos prontito. A Julián Alfie justamente hablando con nosotros sobre un tema tan candente, ¿no? Un tema tan interesante que nos importa a todos como es la justicia.
Exactamente, bueno, como él decía, este proceso de designación de futuros jueces, uno diría jueces y juezas, o juezas y jueces, y en este caso son solo jueces, para la Corte Suprema va a marcar la orientación de la Corte por muchos, muchos años. Las renovaciones siempre son, por este carácter vitalicio de los mandatos, son siempre lentas. Y yo le quería preguntar, te la pregunto a vos, ¿hay algún precedente histórico así que se haya manifestado y cómo se resolvió en nuestra historia? ¿Sobre qué tema, perdón? Sobre que hayas un precedente en cuanto a lo que tiene que ver con las elecciones en este momento de la justicia, de quienes están... No, toda la discusión siempre se planteó alrededor de la forma de elección de los jueces constitucionalmente, y la creación del Consejo de la Magistratura allá en el año 94, pero nunca se debatió la duración. Claro, me refiero a eso, casos similares a este, digamos. Nunca se debatió la duración. Sí tenemos que mencionar que en el año 2002, este mismo grupo de asociaciones, en las cuales está la Unión de Usuarios y Consumidores, el CELS, Poder Ciudadano, ASIG, está también Amnesty International, INESIP, presentamos un documento que se llamaba Una Corte para la Democracia. Fue en contra de la corte que venía de la época menemista, de la corte esta automática, que le decían la escribanía, pasa por la escribanía. Bueno, presentamos ese proyecto y fue uno de los elementos que tomó en cuenta Néstor Kirchner para dictar el decreto 222/2023, si no me equivoco, 2003, claro, del 2003, en el cual ese decreto él le limita, desde el mismo Poder Ejecutivo se autolimita en sus facultades de designación, pudiendo él designar los miembros de la Corte, sometió a consideración de la ciudadanía y generó todo un sistema de audiencias públicas, y como resultado de esto tuvimos la Corte que se dice que es la mejor Corte que tuvimos en la historia de nuestro país. Diversidad de criterios, diversidad de lugares de proveniencia, aparición de mujeres en la Corte, una persona o un jurista como Zaffaroni, que no le hace mucha gracia a ciertos sectores, aparece en la Corte, no como mayoritario su postura, ¿no? Pero con esa voz y esa palabra. Y proviene de la autolimitación de las facultades que se impone el Poder Ejecutivo y del paso por audiencia pública de los candidatos postulados. Y en vez de ser una negociación entre el Poder Ejecutivo y el Senado, terminó ser una amplia apertura a toda la sociedad, porque se hicieron audiencias públicas con participación de cientos de expositores, cientos de observaciones, apoyos y no aceptaciones. Así que el proceso empieza en el 2002 con ese decreto, en el cual, bueno, este grupo de asociaciones tuvimos algo de participación. Pero después aparecen estos, por lo menos lo que aparece en la Constitución de La Rioja ahora, muy novedoso, sí, que está en la línea del constitucionalismo social, ¿no? Limitación de los años de mandato. Y a nivel internacional tenemos dos factores para democratizar la Corte y los juzgados. Uno es la elección popular, que acá ni se plantea,
O sea que cuando vos votás por diputados, por Claro. senadores, por el presidente y votás también el Poder Judicial. Y la otra es la duración restringida de los mandatos, que ese es el punto que resuelve la Constitución de La Rioja. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a hacer un corte, escuchamos un tema musical y ahora continuamos.